era Armando Martí. Y empecé a mirar a Martí ya no con los ojos del periodista, sino con los ojos del vidente. Y empecé a darme cuenta que había hecho algunos, digamos, anunciamientos, algunas profecías, y que lo consultaban y que era un hipnotista de peso. Cuando empiezo a investigar a Armando, recuerdo el programa Stargate, que es el programa, recuerdan ustedes, que tienen los gringos, que es los programas de videntes remotos. Los videntes remotos son consultados permanentemente por el FBI, por la CIA, se utilizaron para la guerra, en fin. Ellos llevan ya desde los años 60, ese es un programa que primero se llamó programa MK Ultra, y que de ahí se derivó el programa Stargate, que es el programa de videntes remotos. Cuando investigo, recuerdo que la revista Cambio, que en ese momento era la revista de García Márquez, había hablado del caso del exministro Londoño. El exministro Londoño en realidad sale en su avioneta, se accidenta y las FARC aprovechan que él está desaparecido para pedir un rescate. Y dicen, claro, lo tenemos nosotros. Y era mentira, era falso, era una jugada de póker, era lo que se llama un bluff, ¿no? Era el ministro amigo cercano a Uribe, el más cercano de todos. Y Uribe pierde el control y dice, o sea, luego de lo que le pasa a su padre, de la fobia que le tiene a las FARC, etc., no iba a permitir ahora que le mataran o le secuestraran a su amigo personal dentro de los ministerios. Y decide incendiar la cordillera, prender fuego y armar una guerra y mandar a todos los soldados a ver qué era lo que estaba pasando. Pero alguien le dice, mire, ¿por qué no consultan a Martí primero? ¿Por qué no intentan? Hagan el intento y si eso es mentira, pues no pasa nada. Van y incendian toda la cordillera. Y Uribe acepta. Consultan a Martí, que en ese momento trabaja para la clínica La Font, y Armando dice, voy a hacer la sesión en efecto, pero necesito a alguien cercano, la esposa sería el ideal, y necesito que esa sesión no se haga en un consultorio, sino hacerlo en el lugar donde él vive, en donde están sus efectos personales, su camisa, sus zapatos. Y en efecto, hacen la sesión con María Zulema, la esposa de Juan Luis Londoño, y en esa sesión, en un estado de algo que se llama, y eso es para mí lo fascinante, esto se llama hiperestesia de los sentidos. Hiperestesia de los sentidos es algo que practican los poetas desde siempre. Es algo que practicaron los poetas románticos. Lo practicaba Coleridge, lo practicaban Poe, lo practicaban James Fenimore Cooper, Washington Irving, etc. Casi todos ellos practicaban hiperestesia de los sentidos. Y a través de ese procedimiento la conduce en el estado de trance y le dice, búsquelo, busque a su esposo, encuéntrelo, y la va conduciendo hasta que ella llega y se encuentra con él. Y le dice, el exministro le dice, estoy muy mal, nos accidentamos, estoy con la espalda recostada contra un árbol, no me puedo mover. Y le dice, te quiero mucho, recuérdalo siempre, que siempre te he querido. Y ella le dice, ¿dónde estás? Y él dice, estoy en el Cerro de las Tres Jotas, que es San Juan, San Jacinto, San José. Atrás están grabando la sesión, atrás están los organismos de seguridad del Estado, todos grabando. Armando no tuvo ningún inconveniente en decir graben, ahí estaba buena parte de la clase política colombiana, en fin. Y los organismos de seguridad dicen, no, esto es imposible, esto es una payasada, esto es, por hecho, cierren todo, apague y vámonos. Y dice, estamos a 140 kilómetros de distancia y estamos con el avión satelital, estamos con el avión de los gringos, con el avión de la embajada. No puede ser, ese tipo no puede estar ahí donde ustedes están diciendo. Finalmente hay una presión de la familia en donde le dicen a Uribe, presidente Uribe, dé la orden, por favor, y si esto es una chapucería de quinta, pues apagamos todo y nos olvidamos. Y dan una orden y un helicóptero de reconocimiento sale.
y va a mirar qué pasa en el Cerro de las Tres Jotas. Mientras tanto, Martí baja del estado de trance a María Zulema, es la primera sesión, o sea, da con las claves en la primera, y en ese momento, mientras ella está bajando, ya se escucha atrás las voces de los pilotos del helicóptero que dicen: no puede ser, estamos viendo un accidente, estamos viendo los restos en efecto de una avioneta, aquí pasó algo, pero ya es muy tarde, son las 4:30, 5 de la tarde, no se puede bajar porque eso es bosque tupido, eso es una selva tupida y el helicóptero no puede descender ahí porque no tiene dónde. Entonces dicen: tenemos que mandar gente por tierra para poder llegar hasta la zona de la catástrofe y mirar. Y en efecto, eso es lo que hacen, mandan gente, llegan, el clima es muy duro en esos días, y llegan en las horas de la mañana siguiente, pero cuando llegan en las horas de la mañana siguiente, él vuelve a hacer una sesión de hipnosis con María Zulema muy temprano, hacen la sesión a las 9 de la mañana y en el estado de trance, en el estado de hiperestesia de los sentidos, ella vuelve a encontrarse con él, pero él se despide y la imagen se desdibuja y ella entra en un shock nervioso y el exministro se muere durante la sesión. Yo miré después, yo consulté todo y el reporte, digamos, coincide con la hora exacta de la sesión. Es decir, Juan Luis se murió de frío. Y dice, el informe dice que se queda prácticamente congelado, hipotermia, dice muerte por hipotermia. Él lo que pasa fue que se quebró la columna en varias zonas, no se pudo mover, no podía mover las piernas, se arrastró como pudo hasta un árbol y ahí se quedó recostado en el árbol 3 días y se murió de frío. Y ella lo ve, él se despide, le dice: te quiero mucho, cuidado con los niños, no olvides que te amé, en fin, y se despide y se muere. Y eso coincide con el reporte después. Y yo consulté las grabaciones. A mí me impactó mucho esa entrevista con Armando. Armando es una persona muy culta, sumamente educado, muy buen lector, está como al tanto de todo. Yo lo conocía también porque había un escándalo sobre la Fiscalía General de la Nación con él. Me parece que lo habían tratado de una manera despectiva, muy ignorante. Y recordé también que la mayoría de los consultores son tratados por el poder de una doble manera. El poder los consulta y los usa, como lo dice él en la entrevista, pero después, cuando aparece públicamente, se desdicen, los atacan, incluso pueden llegar a encarcelarlos o a matarlos. Rasputín, en fin, lo que es Aleister Crowley, Hanussen, la lista es larga, ¿verdad? Pero hubo otro evento de Martí que me impresionó mucho durante la entrevista, y es cuando me habló de Ingrid Betancourt. Cuando Ingrid salió en un comunicado internacional, yo era columnista del periódico El Tiempo todavía, y yo escribí una columna sobre Ingrid porque en realidad se veía muy mal, se veía que se iba a morir. Y Armando también tuvo una sesión muy parecida y logró visualizar muy bien dónde estaba Ingrid, etc. Aquí entre nosotros, yo sé que Armando debe estar por ahí sentado, espero también, en algún lugar de este auditorio. Yo sé que Armando no puede decirme todo. Yo sé que en la entrevista yo le preguntaba cosas y él me dijo: en efecto hay cosas que tengo que callar. Pero yo sabía que había sido consultado no solo en el caso de el exministro y no solo en el caso de Ingrid, sino en otros casos también, pero hay una reserva, por supuesto, una confidencialidad. Pero yo inmediatamente supe que Armando había sido un vidente remoto consultado por los altos estratos del poder en Colombia. Y eso me fascinó. Como narrador, me produjo automáticamente la confirmación de que había que hacer Paranormal Colombia, de que tenía que salir a hacer ese libro. Y es gracias a la entrevista, yo se lo agradeceré siempre, se lo he dicho muchas veces, hoy en día somos buenos amigos, y yo le he dado las gracias muchas veces a él por su generosidad, y es que ahí encontré el tono de lo que yo quería decir, y era toda esa tradición mágica que estaba en mis libros, de repente, aquí y ahora. En este momento, en la actualidad colombiana, existe un vidente remoto, hay fuerzas que nos sacan, somos capaces. ¿Quiénes hacen eso? ¿Verdad? Y lo de Ingrid me pareció contundente. Ahora, yo sospecho que Armando esconde información de lo de Ingrid todavía más confidencial aún.
pero bueno, ahí está en el libro y por eso el libro se abre con él. Yo consulto también después, llamo a Coral, que es una vidente que tiene un mensaje fascinante que a mí me subyuga. Coral me recibe con mucha generosidad también. Claudia es mi amiga en Medellín, que es la que les cuento, las que les conté ahora, que espero que también esté por acá. Y ahí empiezo a llamar a Patricia Tavera, que es una obra y una historia en la India. Llamo a Víctor Leñelé, que es alguien que conozco de un tiempo atrás, que viene estudiando y estudiando, que tiene un grupo de estudio muy fuerte, que viene preguntándose cosas también del arte que nos conducen a esa zona misteriosa. Y el libro se va armando y el libro se va armando poco a poco. Les voy a pasar un minuto nomás del caso de Ingrid en las noticias, un video sobre Armando. Más o menos a esta hora aquí en este programa entrevistamos al psíquico Armando Martí. Me acuerdo perfectamente. Estuvimos con él estuvo sentado ahí a su lado. Ese día el profesor Martí hizo una importante predicción, escuchemos. Bueno, Ingrid Betancourt va a ser liberada. The minister has already seen the hostages that have been rescued. What information does he have? Darío, Caracol Noticias has found out that the Minister of Defense has already met with the group of 15 hostages at the military base. Los liberados son Ingrid Betancourt, Keith Stansel, Thomas Howell. El jefe de la operación dijo: somos el Ejército Nacional, están en libertad. Menos de un mes y liberada Ingrid. Profesor Martí, ¿cómo le va? Hola, señor Augusto, Patricia, ¿cómo vas? Bueno, usted en ese momento, ¿qué vio de Ingrid? ¿Qué visualizaba? Bueno, yo tuve un contacto de Ingrid que iba a ser rescatada. Así lo dije en el programa de hace 15 días que grabé con José Gabriel Ortiz, que fue pasado antes de la franja de Pregunta Yamil. Ahí aparece la palabra rescatada, sana y salva, en perfecto estado de salud. Esa fue la predicción. Yo había meditado, había orado mucho por Ingrid Betancourt. Y cuando yo ya hablé con doña Yolanda a comienzos de mayo aproximadamente, cuando hablamos de la hija a través de la energía de Yolanda Pulecio, yo le confirmé que ella estaba viva. Bien, es evidente que a lo largo de Todo Paranormal yo me estoy buscando a mí mismo como narrador, ¿verdad? Como escritor. Es evidente que también me hago las preguntas de qué es escribir, qué es ser un músico y de pronto producir sonidos. La literatura es una música, son corcheas y semicorcheas, coma, punto y coma, punto seguido, punto aparte. ¿Verdad? Es la fuerza que uno tiene para embrujar a un lector, es su ritmo, es su música. Y voy a terminar finalmente leyendo la última página, que creo que es clara al respecto, que es la búsqueda de una escritura. En algún lugar sin nombre, en algún barrio que aún desconozco, una mujer se levanta para ir a trabajar. En otro sitio, en una ancha pradera, un campesino ha madrugado para salir a cuidar sus cultivos. En el cuarto de un hotel barato, un travesti se maquilla y siente en un instante el paso del tiempo en sus facciones aún juveniles, pero agotadas. Un niño se escapa de casa para ir a jugar al parque y huir de las tareas anodinas que le suelen imponer en el colegio. Un asesino mira por la ventana de su celda y añora estar en brazos de su mujer. Martí arregla los cables de su computadora y revisa su programa Transcendence Q. Hace ejercicio a la madrugada. Recita poemas de Cavafis, se prepara para entrar en un estado alterado de conciencia. Klaus lee las cartas del tarot en la prisión donde se encuentra ahora. Coral dialoga con espíritus que viajan en otra dimensión. Claudia escribe a altas horas de la noche con la certeza de que las palabras la redimen y le otorgan su máximo poder, el de la literatura. Demons mira el teclado de su apartamento cada noche esperando que la presencia toque una pieza de Led Zeppelin o de Bach. Víctor Leñelé está encorvado sobre su mesa de dibujo revisando una escena que habla sobre tesoros escondidos que no le pertenecen a nadie, que son de todos. Patricia Tavera, ciega,
agita sus brazos sobre sus pinturas en busca de esos mensajeros que llevan años visitándola. Nacho Vergara danza en la oscuridad de su consultorio cuando nadie lo ve, conecta con las fuerzas más ocultas de ese cuerpo que ha construido a pulso a lo largo de los años. Manuelita Sáenz sale de la Quinta de Bolívar después de que los encargados de la seguridad del lugar le advierten por enésima vez que ya es hora de cerrar. Y Manuel, libre del territorio que lo apresaba, su último fardo, viaja en un bus hacia el Amazonas para ir a construir su balsa nómada, para ir a convertirse en ese pequeño Noé que navegará por el río entre distintos países mientras continúa esperando el fin del mundo. Yo soy todos ellos. Yo estoy ciego, soy un vidente, un medium. Busco mi cuerpo a toda costa. Presiento que soy muchos, que me he llamado de 1000 modos y que volveré a reencarnar en otro ser con otra identidad. Sé que la música fue creada para sanar, para transportarnos a otras dimensiones, que somos solo un sonido fugaz en medio del movimiento incesante del presente. Yo también espero cada día la gran catástrofe, el colapso final que acabe con un mundo con el que no me identifico para nada. Ese día, en lugar de llorar y de lamentarme, sabré celebrar en medio del caos. Abriré las ventanas de par en par, escucharé a todo volumen Roads de Portishead y destaparé una botella de cerveza. Recibiré el apocalipsis con una enorme sonrisa en el rostro y con una sensación de gratitud en el corazón. Muchas gracias. Bueno, quiero resaltar hoy dos cosas. La primera de ellas es que un equipo de Booktubers y de muchachos jóvenes que han defendido la lectura con un lema que es leer es resistir, hicieron una convocatoria, han movido durante semanas y semanas la red, han reseñado varios de mis libros, lo cual les agradezco enormemente. Ellos hicieron un concurso, dieron